tendrás paz en tu corazón. Todas tus ansias y tu pesar puedes al pie de la cruz dejar. Cristo tus cargas podrá llevar. Es tu mejor amigo. Pues así es, Él es nuestro mejor amigo, podemos acudir a Él con todas nuestras ansias, con todo nuestro pesar, porque Él subió a esa cruz, como leímos esta mañana, como el hermano Manolo leyó esta mañana, y murió por nuestros pecados. Y Él es el intercesor delante del Padre. Y Él nos dio muchas promesas, nos dejó su palabra, y una de ellas era: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y añadió: tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Pues vamos a seguir meditando en las palabras del Señor esta mañana y vamos a continuar en Juan capítulo 14. Juan 14, y hoy, por ayuda del Señor, vamos a acabar este capítulo. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el final. Juan capítulo 14, versículo 12 al 31. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias, Señor, por la obra de tu Hijo aquí en la tierra, porque Él se sujetó a tu voluntad, y Él no habló, Señor, de lo suyo, sino que habló, Señor, lo que tú le mandaste. Y el obediente Padre nos habló, Señor, y nos dijo lo que tú querías, Señor, que escucháramos. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, y, Señor, porque en ella tenemos lo que tú quieres para nosotros, Padre.
Pedimos que tú nos ayudes a meditar en ella, Señor, y podamos salir de aquí edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta mañana vamos a ver aquí 4 promesas que el Señor dejó antes de partir. Realmente no dejó solamente 4 promesas. Ya hemos leído aquí bastantes cosas en el capítulo 14, pero ya al final de este capítulo, y para concluirlo, vamos a ver estas 4 palabras, y realmente sí que cambia de tema después en el capítulo 15, y más incluso de lugar, cuando dice levantaos, vamos de aquí. Estaban cenando en el aposento alto la última noche antes del Señor ser entregado, esa misma noche, y el Señor les dedicó estas palabras a sus discípulos después de cenar, o mientras cenaban, y después marcharon, y el Señor continuó hablándoles en el huerto de los olivos, donde fue entregado. Pero aquí tenemos 4 promesas a los que creen en Él. En el versículo 12, empezando, 4 promesas del Señor a los que creen en Él. Podríamos decir que tienen una condición. No son promesas para todo el mundo. No son promesas para que todo el mundo pueda beneficiarse de ellas. El Señor sí que hace salir su sol sobre justos e injustos. Todo el mundo se beneficia de Él. Aunque no creas en Dios, todo el mundo se beneficia de que el sol salga cada día y haga su obra, y caliente la tierra y produzca en las plantas la fotosíntesis y produzcan oxígeno, etcétera, etcétera, o la lluvia que cae también sobre justos e injustos. Y el Señor hace permanecer esta tierra sobre todos, y no hace falta ser salvo, no hace falta ni incluso creer en Dios, ni ser bueno, para poderte beneficiar de estas cosas. Pero hay otras promesas en la Biblia que están reservadas para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como Salvador personal. No los que creen que hay un Dios. Leemos también, en otras ocasiones hemos leído, que también los diablos creen, el diablo cree y tiembla. Es más, ellos han estado en el cielo, han estado en la presencia del Señor, ellos saben ciertamente que Dios existe. Pero eso, para ellos eso no fue impedimento para pecar. Así que hay promesas para todos, y hay promesas solamente para aquellos que son sus hijos. Y aquí tenemos estas últimas 4, o estas 4 promesas en estos 4 versículos. No son las últimas promesas que el Señor ha dado, ni las únicas tampoco, pero sí que son las que vamos a ver esta mañana. Versículo 12, leemos la primera de ellas. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es una contradicción, es como una contradicción decir que crees en Cristo y no hacer la obra de Dios, no hacer su voluntad. Si tú dices que crees en Cristo y no haces su voluntad, si yo digo, y públicamente lo digo, que yo creo en Cristo, pero no hago su voluntad, allí hay una contradicción. Allí hay algo que no cuadra. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este versículo se cumplió ciertamente en toda su plenitud en los apóstoles, con quien el Señor mismo estaba hablando en ese momento. Estaban reunidos los 12 apóstoles, incluido Judas. Bueno, aquí ya se había marchado, si no recuerdo mal. Estaba aquí, los 11 que quedaban, y el Señor les dijo estas palabras: las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En que en mí cree. No solamente se limita tampoco a estos discípulos, sino está hablando del que en mí cree, a todo aquel que en Él cree. Pero sobre todo se cumplió en los 11 apóstoles. Cristo no fue grande porque obrara milagros. Cuando hablamos de la obra, a veces las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, hablamos o se nos viene a la mente los milagros que el Señor hacía. Y ciertamente el Señor hizo muchos milagros, pero Él no era grande porque hacía milagros. Él es Dios. Él puede hacer cualquier cosa y no hacía falta que hiciera milagros, pero eran una señal para que la gente creyera y vieran que Él era Dios.
Por lo tanto, el Señor les dio esa autoridad a sus discípulos también. No para que vieran que eran dioses, sino para que viera la gente que la palabra de Dios estaba con ellos, que eran enviados de parte de Dios. Y los apóstoles, en más de una ocasión, ellos dijeron, no somos nosotros, no está en nosotros este poder, sino que está en Dios. Y ciertamente, los apóstoles, los discípulos, hicieron las mismas obras que el Señor. El Señor, ¿verdad?, que sanó a enfermos, limpió a leprosos, resucitó muertos, ciertamente. Lo hemos leído. Los discípulos después también hicieron lo mismo. Sanaron enfermos, sanaron leprosos, incluso también resucitaron muertos. Algo que no hicieron fue perdonar pecados, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Pero sí que, ¿verdad?, que al Señor le seguían muchas multitudes. Cuando Él hablaba, la gente se callaba y escuchaba, y le seguían allí por donde quiera que Él iba. Y cuando entraba en una ciudad, mucha gente se agolpaba a las puertas de la ciudad y estaban allí atentos. ¿Os acordáis también las dos ocasiones en las que el Señor estuvo hablando a mucha multitud de gente y tuvieron que alimentarles? A los 5.000 y después a los 4.000. Mucha gente le seguía. Después también sucedió con los apóstoles, que ellos predicaban el Evangelio y muchos se salvaban. Pero también aquí les dice que incluso mayores obras harán. Mayores obras harán. Por eso decimos, el Señor no era grande porque hacía milagros, y el Señor no tuvo tampoco reparo en decirles estas palabras a sus discípulos, como si ellos pudieran hacer algo más que Él, como si Él tuviera miedo de que alguien pudiera hacer algo más y se quedara sin seguidores. Cuando alguien aquí en la tierra hace una obra, mucha gente le sigue. Pero cuando alguien hace una obra mayor, cuando alguien lo supera, esa primera persona queda olvidada y todo el mundo sigue al que ha hecho algo más grande. Pero no pasa así con el Señor. Y ciertamente los discípulos hicieron obras incluso más grandes que las que hizo el Señor. En Hechos, vamos un momento a Hechos 5. Del 14 al 16. Leemos lo siguiente. Vamos a empezar el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Incluso al pasar Pedro, la gente se ponía a la sombra de Pedro para ser sanados. Eso nunca pasó cuando estuvo el Señor aquí. El Señor, en una ocasión, cuando Él fue a resucitar a la hija de Jairo, ¿os acordáis? En el Evangelio de Marcos lo leemos. Esa mujer que tenía esa pérdida de sangre, que no paraba de perder sangre, sin que el Señor lo supiera. Bueno, Él lo sabía, pero sin que nadie más la viera, tocó el vestido del Señor, tocó su manto, diciendo, si solamente tocó su manto, se le salva. Y así le sucedió. Por su fe fue salva. Y el Señor después habló con ella. Pero no leemos en ningún evangelio que al pasar Jesús, su sombra tocaba a la gente y se sanaban. Sí que lo leemos con los apóstoles. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús ministrando y haciendo la obra del Señor, predicando el evangelio? Estuvo unos 3 años más o menos, y un poco más quizás. ¿Cuánto tiempo estuvieron los apóstoles predicando el evangelio? Pues hasta el resto de sus días. Muchos más años. Como mucho, Jesús, leemos en 1 Corintios 15:6, cuando se presentó a más de 500 discípulos o más de 500 hermanos. No mucha gente acabó junto a Jesús al final de su ministerio. Muchas multitudes le seguían y muchos querían llenarse el estómago. El Señor se lo dijo: me seguís no porque os he hablado la palabra, sino porque os habéis saciado vuestra barriga, vuestro estómago. Unas 500 personas acabaron siguiendo a Jesús al final de su ministerio.
Pero en el primer mensaje de Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron? 3.000 personas. Y leemos en Hechos capítulo 2 que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y cuántas personas empezaron a ser salvas, a convertirse, a darse cuenta de que Jesús era el Mesías prometido. Pero las obras que hizo Cristo no solo fueron milagros. No solamente el Señor hacía milagros. Creemos que Dios dio esa autoridad a los apóstoles para que pudiesen demostrar delante de los hombres que venían de parte de Dios. Aún no estaba concluida la palabra de Dios, lo que conocemos como la Biblia. Solamente tenían las escrituras del Antiguo Testamento, pero las del Nuevo Testamento no estaban concluidas, es más, se estaban haciendo, se estaban escribiendo en ese momento. Y mientras el Señor les dio esa autoridad, esa marca, esa señal, que ellos podían hacer tenían ese poder para hacer esos milagros. Pero esos milagros no eran usados en beneficio propio. ¿Os acordáis de Pedro, del apóstol Pablo, cuando está orando al Señor y él explica que ha orado al Señor varias veces por un aguijón que tiene en la carne, una enfermedad, una dolencia? Algunos piensan que era un mal que tenía en los ojos y no podía ver bien. ¿Y acaso fue sanado Pablo? ¿Tenía él la autoridad como para resucitar muertos? En una ocasión una serpiente venenosa le mordió y no le pasó nada. O estaba el apóstol Pedro, también, por ahí cerca. Y él también había resucitado a un muerto. Y tenía poder y la gente se ponía a sus hombros para ser... ¿Y qué pasó? No, Pablo no fue sanado. La voluntad de Dios no fue hecha allí. Y el Señor le decía, bástate en mi gracia. Cuando la palabra de Dios, y así lo creemos, cuando la palabra de Dios fue completada, entonces esos milagros ya no fueron necesarios. Está aquí la palabra de Dios para que creamos. Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, como leemos al final del Evangelio de Juan. Estas cosas se han escrito para que creáis. Es el propósito de esta epístola. Para que creáis, de este Evangelio, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y la obra del Señor se sigue haciendo en esta tierra. Se sigue predicando el Evangelio. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si Cristo no hubiera ido al Padre, entonces no podríamos hacer sus obras. Cristo subió al Padre después de morir y resucitar, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Si no hubiera sido así, nosotros no podríamos hacer las obras del Señor. No podríamos continuar. No habría iglesia, no existiría. Así que esta es una promesa. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. La segunda es que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, en el versículo 13, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Cuando oramos, ¿a quién oramos? A Dios Padre, ¿cierto? ¿Y en el nombre de quién lo hacemos? En el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto a la oración. Cuando oramos, estamos alabando al Señor. Estamos adorándole a Él. También es una acción de gracias. No podemos orar a nadie más. No debemos orar a nadie más. ¿Dónde vemos eso en el Nuevo Testamento? Aparte, también leemos en la Biblia que Dios ha dicho que no compartirá su gloria. Es un Dios celoso. Y ya en Éxodo 20 les dijo a los israelitas que no se hicieran imagen de nada semejante que estuviera en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Que no se inclinaran a ella ni la adoraran. Orar es adorar. Orar es reconocer la grandeza de Dios, nuestra dependencia de Él. No solamente oramos para pedir cosas, oramos también para alabar al Señor, para darle gloria y honra a lo que Él merece. Acciones de gracias por lo que hemos recibido. También oramos para confesar nuestros pecados. Y el Señor así nos lo dice en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de nuestra maldad. Oramos también para interceder por aquellos que lo necesitan. No nosotros mismos, sino por otros hermanos, otros conocidos, otras personas que necesitan también la intercesión de nuestras oraciones, porque sabemos que el Señor nos ama y nos escucha y lo adoramos por su misericordia y por su bondad. Ahora, este versículo es una carta blanca para recibir todo lo que queremos, dice aquí, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Ese todo incluye cualquier cosa que oremos. Quiero un iPad nuevo, quiero un coche nuevo, quiero una casa nueva, quiero una esposa o una novia, quiero... Bueno, la Biblia dice algo también acerca de esto. Y el mismo apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 5, ¿os acordáis en los evangelios que leemos también, pedid y se os dará? Y que padre da piedras a su hijo cuando le pide pan. Hablando del Señor, de cuando le pedimos algo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Ahora, cuando oramos al Señor, Señor, dame un iPad nuevo, o uno que no tengo, yo no tengo. Dame algo que a ti te gustaría tener, cualquier cosa. ¿Podemos orarlo en el nombre del Señor realmente? Podemos usar las palabras. Pero si añadimos esta otra... este otro versículo en 1 de Juan 5:14, en la voluntad, ¿a quién estamos intentando agradar? ¿A quién estamos intentando satisfacer en ese momento? A nuestro hombre interior, ¿no? A nuestro yo. Es que yo quiero eso. A mí me gustaría tenerlo. A mí. Estamos hablando en nuestro nombre. Para satisfacer nuestros deseos. También en Santiago, capítulo 4, versículo 3, el apóstol nos dice que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, para satisfacer. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí está el iPad, para gastar en nuestros deleites, en nosotros mismos, y eso y cualquier otra cosa. Pedimos para nuestro propio deleite, para nuestra propia satisfacción. Versículo 13 de Juan 14 dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La gloria de quién buscamos cuando vamos al Señor en oración para pedirle algo. La gloria de quién buscamos. Si buscamos nuestra propia satisfacción, satisfacer nuestro propio deseo, no estamos buscando la gloria del Padre. Ahora, ¿no quiere decir eso que no podemos orar por una esposa si no la tienes y la deseas? No quiere decir eso que tampoco puedes orar por un coche nuevo si te hace falta y es necesario para ti. Necesitas desplazarte para ir a trabajar o para llevar a tu familia a la iglesia o para cualquier otra cosa o cualquier otro producto o necesidad que tú tengas. Necesitas un ordenador para trabajar, necesitas un iPad para venir a la iglesia y poder presentar en la iglesia cosas bonitas. Ahí está la gloria de quien buscas. El Señor pone deseos en nuestros corazones y pone necesidades en nuestras vidas, y Él nos dice que vayamos a Él en oración. Si tú necesitas cualquier cosa, necesitas un dinero para pagar una reparación en tu casa, ves a Él en oración, no estás satisfaciendo tu propio ego. Pero ten cuidado de lo que pides, que no se cumpla en nosotros en lo que leemos en Santiago 4:3, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para satisfacer en nuestros deleites. Ahora, si buscamos la gloria de Dios, realmente el Señor concederá nuestras peticiones.
También en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 6, leemos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo hemos leído esta mañana. Mari Carmen lo ha leído esta mañana. En Filipenses 4. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Este versículo no podría existir si el Señor no hubiera dicho esto antes. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mira que dice 1 Corintios 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito, o uno de los propósitos del creyente. Hacedlo todo para la gloria de Dios, para que el Señor sea glorificado en nosotros. Ya sea que estemos orando, intercediendo por alguien, o exponiéndole al Señor una petición en nuestro corazón que tenemos, una necesidad, un deseo. O que estemos andando por la calle, o que estemos, ya lo leemos aquí, comiendo o bebiendo. O cualquier otra cosa, trabajando, estudiando, predicando, escuchando, testificando. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Si tenemos ese concepto antes de hacer cualquier otra cosa, quizás nos evitamos entrar en un sitio que no debemos, o hacer alguna cosa que realmente no agrada al Señor. Si ese es nuestro deseo, al empezar a hacer alguna cosa que tengamos delante, cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es una buena pregunta para hacerse. ¿Puedo hacer esto para la gloria de Dios? ¿Puedo ir a tal lugar para la gloria de Dios? Lo que a ti se te venga a la cabeza. Para la gloria de Dios. ¿Puedo hacerlo? A veces estamos tan enfocados, y así nos lo enseñan de todas partes, que nos sienta bien, o nos gusta, o ¿por qué no? Todo el mundo lo hace, y escogemos esas excusas, esas frases, esas muletillas, para nosotros también hacerlo. ¿Y por qué no? ¿Por qué está mal? Y vamos con esa frase todo el día en la cabeza, ¿no? Voy a comprarme esto, ¿y por qué no? Está bien. Y voy a ir a tal lugar, ¿y por qué no? Todo el mundo lo hace, no pasa nada. Estamos en el siglo XXI. Pero la Biblia dice: hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si de igual manera creemos que Dios no cambia al decir que Él perdona nuestros pecados cuando acudimos a Él, y de igual forma que Él no cambia, o creemos que Él no cambia cuando decimos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de igual forma que Dios no cambia cuando hablamos de su amor, o de igual forma que Dios no cambia cuando hablamos de su misericordia, o de su bondad, de la paz que Él nos da. ¿Verdad que esos versículos no los cambiamos nunca en la Biblia? De igual forma, tampoco podemos cambiar ese versículo. Hacedlo todo para la gloria de Dios. También en el versículo 15, y esta enseñanza, esta doctrina se alarga en los capítulos 15 y 16, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Hay muchos que no entienden quién es el Espíritu Santo. Piensan que es una fuerza o un poder que sale de Dios, un poder impersonal que viene de Dios para el servicio del creyente. Como si no tuviera voluntad, como si no tuviera pensamientos, como si no tuviera sentimientos. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios.
la tercera persona de la Trinidad. O sea, es una persona. Tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, leemos acerca de cuando Ananías y Zafira engañaron a los apóstoles y vendieron su propiedad y entregaron menos de lo que habían vendido. Y Pedro les dijo: habéis mentido al Espíritu Santo. En el versículo, vamos a ir un momento ahí a Hechos 5. Versículo 3 les dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? ¿A quién ha mentido? Dice aquí: al Espíritu Santo. Reteniéndola no se te quedaba en ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice: no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. No, a Dios. A Dios. En un versículo dice al Espíritu Santo y en otro versículo dice a Dios. Hay otros versículos que también nos ayudan a entender esto, pero el Espíritu Santo es Dios, en Hechos capítulo 5. También es omnipresente, es un atributo que solamente tiene Dios. Hemos visto. Dios, también hemos visto en el Señor Jesucristo, que es omnipresente. El Salmo 139 nos dice: ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es omnisciente, en 1 Corintios capítulo 2, que lo sabe todo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es omnisciente, lo conoce todo. También vemos aquí que Él piensa y sabe, en este mismo pasaje. Él piensa y sabe. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. También el Espíritu leemos en Efesios 4, versículo 30, que puede ser afligido. Que puede ser afligido, puede ser contristado. En Romanos 8, 26 a 27, leemos cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. Estábamos hablando antes de la oración, cómo pudimos pedir al Señor en el nombre de Cristo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre yo lo haré. Pero también el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cómo puede hacer eso una fuerza activa? Una fuerza que no tiene voluntad. No puede. Él intercede por nosotros. Cuando nosotros aún no sabemos ni cómo podemos orar, ni qué debemos orar. Él intercede por nosotros. 1 Corintios también, capítulo 12, versículos 7 al 11, vemos cómo el Espíritu Santo reparte a cada uno, conforme Él quiere, los dones. Él toma decisiones. Versículo 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, etcétera, etcétera. El versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es un sorteo o una fórmula aleatoria de una fuerza que no tiene voluntad, no tiene propósito, no tiene ningún diseño, no tiene nada. Y ahí va cayendo, como si cayese de una regadera. No. El Espíritu Santo, le vemos aquí que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Él tiene su voluntad, toma decisiones. Y aquí el Señor Jesucristo en Juan 14 presenta al Espíritu Santo como un consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y aquí la palabra utilizada en griego es parakletos, seguramente la habéis escuchado antes. Parakletos, uno que es llamado al lado de otro para ayudarle. Ese es el propósito de la palabra, el significado activo de esta palabra. Uno que es llamado al lado de otro para ayudarle. Cristo se iba de ellos al cielo, se iba de ellos al Padre. Lo hemos leído al principio del capítulo 14. Por eso les decía, no se turbe vuestro corazón.
Él envía, además, al Espíritu Santo como consolador, como ese que es llamado para estar al lado nuestro, para ayudarnos. No se iban a quedar solos los discípulos, no estamos solos en esta tierra. La duración de la promesa es para siempre, para que esté con vosotros para siempre. He aquí un nuevo versículo o un versículo más para tener la certeza de la salvación, para que estará con vosotros para siempre, para siempre. Y vemos también que tenemos ese abogado en el cielo, que es el Señor Jesucristo, que está al lado del Padre intercediendo por nosotros, que nos ha enviado el Espíritu Santo. Y también tenemos en la tierra al Espíritu Santo, que intercede por nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en la tierra intercediendo por nosotros, en Romanos 8 lo hemos leído, y también en el cielo tenemos un abogado al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Vemos aquí dos funciones del Espíritu Santo. No son sus dos únicas funciones, pero aquí se mencionan dos. Que Él nos enseñará todas las cosas y que Él también nos recordará todo lo que Él nos ha dicho, todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho. En el versículo 26 lo leemos. A quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuánta necesidad tenemos de entender las cosas espirituales? ¿Cuánta necesidad tenemos? En Juan 16:13 dice que Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos dice quién es Dios. Es el Espíritu Santo que nos dice lo que hizo Cristo. La condición en la que estábamos antes de ser salvos. Quien puso en nosotros el peso del pecado. La conciencia de pecado. Un muerto no tiene conciencia de nada. Ni siquiera de que está muerto. Pero el Espíritu Santo puso en nosotros esa conciencia de pecado. Y lo que hizo Cristo, de la obra que hizo Él, y que tenemos que creer en Él, la necesidad que tenemos de creer en Cristo, la necesidad que teníamos de creer en Cristo como nuestro Salvador personal, fue el Espíritu Santo el que lo hizo. Porque para el hombre natural no le es posible entender las cosas espirituales. Pero el espiritual sí lo entiende todo, porque tiene el Espíritu que lo guía. Y también sobre el recordar. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia acerca de la palabra que el Señor les dice a su pueblo, recordad, acordaos, recordar otra vez? Recordar es, dice un filósofo, recordar es volver a pasar las cosas por el corazón. Recordar es volver a pasar las cosas por el corazón. Y allí está la obra del Espíritu Santo, recordándonos la palabra de Dios, haciéndola pasar de nuevo por nuestro corazón, para que la meditemos de nuevo. En un momento en el día te viene un versículo a la mente. ¿Y por qué te viene este versículo? Bueno, el Señor lo ha puesto allí en tu mente, en tu corazón, para que lo medites, para que te acuerdes. Y es de bendición para ti. Nos va recordando su palabra. Olvidar es uno de los mayores defectos de la raza humana. ¿Cuántas cosas y cuántas cosas olvidamos? Nos olvidamos de que hemos quedado con alguien a tal hora, incluso a tal día. Y llegamos al día siguiente. Que nadie olvide el día de su boda. Y llega al día siguiente. Olvidamos lo que nos sucedió. ¿Quién se acuerda de lo que comió el viernes? Ya ves, pasaron 2 días. Y es así, no, yo me acuerdo, sí, ese día tu mujer te hizo algo que te gustó tanto, no lo vas a olvidar en tu vida. Si lo vas a pedir que te lo haga a menudo. ¿Quién se acuerda de lo que se predicó hace 4 domingos? Mira, quien tiene notas se puede recordar. O quien va a internet y busca en YouTube puede recordar si está grabado lo que se predicó. ¿Quién se acuerda de la lectura que hizo en sus devociones hace 2 días? O hace un mes, o hace un año. A veces recuerdas, te vienen pensamientos de cuando tú eras un niño pequeño
y te pasó algo y nunca te olvidarás de eso. Pero cuántas y cuántas cosas olvidamos. Y ahí está el Espíritu Santo, recordándonos la palabra de Dios, recordándonos sus versículos, lo que en ellos encontramos, las bendiciones, las promesas del Padre, las promesas que tenemos en la palabra de Dios, sus mandamientos, hablando de nuestras conciencias cuando vamos a hacer algo o después de haber hecho alguna cosa que no tenemos que hacer, recordándonos. Dios recordará todo lo que yo os he dicho. Y lo más importante, que no debemos de olvidar que Cristo murió por nosotros, pecadores, que Cristo murió por nosotros. Y en último lugar, quizás podríamos hablar de más cosas aquí en esos versículos. Hay algo importante aquí. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 24 leemos, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué petición que nos hace aquí el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo podemos demostrar, cómo podemos manifestar el amor que tenemos al Padre? Muy sencillo, guardad mis mandamientos. No nos pide el Padre que construyamos una catedral enorme, o que dejemos todo, lo vendamos todo a los pobres, o lo regalemos todo a los pobres, o lo vendamos todo y lo demos el dinero a los pobres y nos vayamos de misioneros al último lugar, en la última selva, todavía sin descubrir, en la Amazonas o en el África. No nos pide que hagamos nada de eso, ni que tampoco nos retiremos una vida apartada en un monasterio, ni que tampoco estemos todo el día haciendo buenas obras. Nos pide que hagamos y guardamos sus mandamientos, los pongamos en práctica y vivamos por ellos. Y quizás sí que hagamos alguna de estas otras obras que hemos mencionado antes, pero esa es la forma de mostrar el amor al Padre, de mostrar que tenemos amor a Cristo. Si guardáis mis mandamientos, no que compongamos canciones o poemas o escribamos muchos libros, sino que guardéis mis mandamientos. Pero la última promesa que tenemos aquí, y ya la hemos mencionado en alguna ocasión, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y este trozo, este discurso que el Señor dio a sus discípulos, acaba igual que empieza. Versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Versículo 27, casi al final, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La palabra paz en hebreo, shalom. La palabra shalom significa estar completo, entero, seguro. Tiene esa connotación, ese significado. Significa también un cúmulo de bendiciones de toda clase que descienden de parte del Padre de las luces, como leemos en Santiago 1:17. Completo, entero, seguro. ¿Qué significado tan especial esta palabra paz? Shalom. Completo. No falta nada. No necesitas nada más. Estamos completos en el Señor. Estamos enteros. Quiere decir que ninguna parte se ha desmembrado. Ninguna parte se ha caído. Está todo allí, completo, junto. Forma una unidad. Y seguro. Y seguro. Ahí está la esencia de la paz. Estar seguro. Seguridad. Paz. No vas a tener ningún problema con nadie, ni dentro ni fuera. Estás seguro. Ahora, la paz del Señor, como Él dice, no se puede comparar a la paz que da el hombre, porque ciertamente el hombre puede conseguir paz y puede estar en paz
incluso puede hallar la paz con sus enemigos, puede llegar a un acuerdo. Y allí hay los tratados que hacen los países, o que se estudian en los colegios a lo largo de la historia, se han hecho tratados, y uno cede una parte de su territorio y el otro se queda con él y ya están en paz, ya no se pelean más. O entre dos personas que están enemistadas, pueden llegar a tener paz, pueden llegar a acordarse, pueden llegar a darse cuenta, razonando, de que el motivo de la discordia pues no era para tanto, o realmente no es tan importante, y llegan a tener paz. Pero toda la paz que se pueda conseguir aquí en esta tierra puede ser duradera, puede durar poco, tiene un tiempo limitado, y tienen que volver a hacer otra reunión. Más adelante, esos dos países enemistados con ese tratado, uno de los dos lo rompe, ese armisticio que había, y vuelve a haber guerra. Esas dos personas otra vez vuelven a acordarse de lo que sucedió y hay un clic en su cabeza, en su corazón, y vuelven a estar enemistadas. Ahora, la paz del Señor es para siempre. Y es más que una paz que puede darnos a nuestros corazones para que estemos en paz entre nosotros. Es bueno que estemos en paz entre nosotros, entre los hermanos. Es necesario. Es una manifestación de la obra de Dios en nosotros, en nuestros corazones. Es necesario que sea así. Es una señal de nosotros, es una evidencia que la gente tiene de afuera de la iglesia, que en la iglesia de Cristo hay amor verdadero. Hay paz. Es una evidencia. Vosotros, el mundo conocerá que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Pero la paz, que está por encima de cualquier otra cosa, es la que leemos en Romanos 5:1. Justificados por la fe, justificados pues con Dios. Vamos a ir ahí, a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por mucho que alcancemos la paz en esta tierra, y un día creerán haber alcanzado la paz, dice la Biblia, un día dirán paz y seguridad, ya no hay más guerras. Cuando hubo la Primera Guerra Mundial, decían que era la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Después hubo otra, Segunda Guerra Mundial, peor que la primera. En esta tierra, un día sí dirán que han alcanzado la paz. Pero leemos que entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vendrá sobre ellos y caerá sobre ellos el juicio de la ira de Dios sobre este mundo. Pero hay una paz que está por encima de cualquier otra paz. La paz que podemos tener con Dios. Sin esta paz que podemos tener con Dios, ninguna otra es válida. Ninguna otra se puede disfrutar, ninguna otra vale la pena. Si no tenemos paz con Dios, ¿tenemos que tener paz con Dios? ¿Estábamos en guerra con Él? ¿Estábamos enemistados con Dios? ¿Por qué? Si yo nunca le he hecho nada a Dios. Yo nunca he ido en contra de Dios. Es más, yo he crecido en una iglesia. Mis padres son creyentes. Pues sí, necesitamos todos estar en paz con Dios. Porque en nosotros hay pecado. Y ese pecado nos aleja de Dios. Pero tenemos esa justificación por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y el Señor estaba a punto de subir a esa cruz para darnos esa paz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estaba a punto, en unas horas, iba a subir a esa cruz. Y el Señor le daba a sus discípulos estas palabras: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, no como la del mundo. Se puede acabar, puede cambiar la opinión de una de las dos partes y se terminó. ¿No? Dios, ya hemos dicho que no cambia, es inmutable. Uno de los argumentos que hablábamos en el campamento familiar, los que estuvieron allí, es que Dios está fuera del tiempo. Es eterno. No vive ajustado al tiempo. Nosotros notamos el paso de tiempo en nosotros. No en nuestro cuerpo físico solamente, nos envejecemos, sino en nuestras opiniones. No pensamos igual que hace 10 años quizás. Ha sucedido algo en tu vida y te ha hecho cambiar, te ha hecho darte cuenta de ciertas cosas. Has aprendido algo, has ido a la escuela, a la universidad y ya no piensas igual. Has leído un libro
o has leído la Biblia y el Señor te ha dado a entender su voluntad y ya no piensas igual, pero Dios está fuera del tiempo, no cambia. Nada le afecta para que cambie su opinión ni su voluntad. Su paz sigue dándonos, sigue dándonoslas, nos la sigue dando. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No cambia. Es para siempre. Y esa es la paz que consiguió el Señor en la cruz. Una paz que nos justifica con el Padre. A todo aquel que en Él cree. No a todo aquel que hace algo, sino a todo aquel que en Él cree. Después vienen las obras, como dice Santiago. Pero primero es creer. Creer en lo que Él hizo. Porque el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nos haga vivir por Él y para Él, confiando en sus promesas. No son las únicas 4 promesas que hay en el Señor, hay muchas otras promesas. Y hemos leído muchas de ellas a lo largo de este capítulo. Hay muchas otras más. Que el Señor nos ayude a vivir por ellas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos guía a toda verdad y nos protege y también intercede por nosotros. Ayúdanos, Padre, a vivir por ti y para ti. Ayúdanos, Padre, a guardar tus mandamientos. Oh Padre, tú lo sabes todo. Tú le preguntaste, Señor, a Pedro, ¿me amas? Y esa pregunta también es para nosotros. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes, Padre, nuestras dificultades. Sabes, Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a vivir entregados para ti. A vivir, Señor, conscientes de tu palabra. A vivir, Padre, con el deseo de hacer todo para tu gloria. Hacer todo para tu alabanza, Señor. A pedir, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas. Y no tanto, Señor, satisfacer nuestros propios deseos. Oh, Padre, que nuestro deseo sea el alabarte y sea el hacer tu voluntad. Bendice esta pequeña congregación, que podamos, Señor, servirte y honrarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.